18 minutos sobre las 10 de la noche, administrando todavía las emociones que nos procuró la conversación en la primera parte del programa de esta noche, pero dispuestos también a analizar la actualidad de hoy, que como siempre pasa en gran parte, aunque no solo, por la economía. Nos van a ayudar a desentrañar las claves de la jornada. Domingo Bello Janeiro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues veo que vienes energética. Así me gusta. Hoy es San Luis, San felicitamos Luis. ya a todos los patrón de Francia, que esperemos que el sábado pierda con España. Me parece. Está muy bien, ¿no? A partir de ahora, cada vez que vengas te voy a preguntar cuál es el santoral del día para que felicites a todo el mundo. Eso, o ha tomado otra vez café, que ya efectivamente, que a Domingo el café le sienta muy bien. A Dina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas Vienes noches. Estupenda hoy. Pues muchas gracias. Estás muy guapa, sí señor. Yo como Iván. Iván Puentes también viene muy guapo. ¿Qué tal? Más que nada porque coincides con el color, no se han puesto de acuerdo, ha quedado perfectamente organizado. Y no los me colores. pasé a UPyD tampoco, ¿eh? No. Ay, tienes razón. No, es un poco Claro. más fucsia el de UPyD, ¿Sí? ¿no? Sí, ahí hay un tono, un matiz. En fin. Don Carlos Deus, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, perfecto, estoy encantado. Estás encantado con Pepe Mujica legalizando la marihuana. Sí, es fantástico. Sí, ahora que la gente que no iba, que va a dejar de ir a Ámsterdam, se va a ir a Montevideo, sí, efectivamente. Es una de las noticias, sin duda, de la jornada, por lo menos en Sudamérica, pero con mucha proyección aquí, esa iniciativa del gobierno de Uruguay de legalizar. Exactamente cómo es lo que quieren hacer. Bueno, el problema que hay ahora mismo en Uruguay es un tema de inseguridad social, el tema de las drogas. Sobre todo lo que se llama la pasta base, lo que se conoce como el crack o el paco en Argentina y tal, ¿no? Y bueno, pues el tema candente. Uruguay es uno de los países más seguros de América Latina, sin embargo, en percepción de inseguridad, los uruguayos lo perciben mucho más que los mexicanos, o sea que es una auténtica locura. Y eso está asociado al tema de la droga. Entonces hay un tema de narcotráfico enquistado. Y dentro de la polémica que hay, bueno, pues el Pepe, que es coetáneo de Bob Marley, ha lanzado una propuesta de llevarlo al Parlamento y legalizar la marihuana, que el Estado tenga control sobre las plantaciones de marihuana sobre las plantaciones de marihuana y el consumo. Bueno, pues una de las noticias, como decía, de Sudamérica de hoy, muy comentada en todos los medios de comunicación, con montajes incluso en los que se hace un híbrido entre Pepe Mujica y Bob Marley. Efectivamente, aunque aparentemente no tengan nada que ver, físicamente digo, bueno, han conseguido algunos montajes muy, muy graciosos. Tenemos a una quinta persona, muy importante la noche de hoy, y que está un poco lejos hoy, pero cerca de nuestros corazones. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por Vigo? ¿Bien? Y compañía. Muy bien. ¿Está bien la jornada por allí? Muy bien, todo muy bien. Hay que montar aquí de vez en cuando el programa, en Vigo también. Efectivamente. Vamos a ver si te suben un poquito el volumen, porque aquí te escuchamos un poco bajo, así que compañeros, a ver si nos suben un poco el volumen de Jorge. Efectivamente. Bueno, vamos a poner algún dato encima de la mesa, porque hoy saben que era un día importante para la economía española. Probábamos antes con el equipo de si hace 3 años nos hubieran dicho que íbamos a estar pendientes de una rueda de prensa en la que se iban a dar las cifras de 2 auditoras con unos nombres como Oliver Wyman y Roland Berger, pues no nos lo hubiéramos creído nadie, porque eran asuntos que entonces parecían que no nos competían. Hoy estábamos pendientes de esa rueda de prensa en la que se trataba de dar a conocer los resultados de esas auditorías que, como saben, han realizado estas 2 compañías que han cobrado, por cierto, 2 millones de euros por hacer un test de estrés sobre el sistema financiero español y para determinar la cuantía de ese agujero que tienen en estos momentos las finanzas españolas, y en función de lo cual se solicitará esa ayuda a Europa. Vamos a ir poniendo encima de la mesa algunos datos a través de un gráfico. Inicialmente, necesidades de la banca española. Como decía, hay una franja en la que se está moviendo esa propuesta de recapitalización. En el caso de Oliver Wyman lo sitúa entre los 51.000 y 62.000 millones de euros. En el caso de Roland Berger, esas necesidades estarían en 51.800 millones de euros. Las cantidades son muy similares a las que en su momento planteó el Fondo Monetario Internacional y se alejan bastante de esos 100.000 millones de euros que, como todos ustedes saben, estaría dispuesto a poner, a inyectar en la banca española, todavía no se sabe a través de qué mecanismo, la Unión Europea. Estas eran las cifras gruesas, pero vamos a hacer un pequeño repaso del contenido de esas auditorías que, como les decía, supimos hoy.
A las 5:30 de la tarde comenzaba una larga rueda de prensa llena de tecnicismos, pero el interés estaba en una cifra: las necesidades de capital de la banca española. Según las consultoras independientes Oliver Wyman y Roland Berger, en un escenario probable en el que se cumplan las actuales previsiones económicas, nuestros bancos no precisarían más de 25.600 millones. En un escenario mucho más apocalíptico, con 3 años consecutivos de recesión y una caída del PIB del 6,5%, las necesidades estarían entre 51.000 y 62.000 millones. Esa sería la cifra que el Gobierno tomará como referencia para solicitar la ayuda europea. Bastante menor que los 100.000 millones aprobados por el Eurogrupo. Dar seguridad a los mercados de que efectivamente hay un respaldo más que suficiente para llevar a cabo la reestructuración que sea necesaria. Para el Ministerio de Economía son cifras manejables y que coinciden con lo previsto. Estamos hablando de unas necesidades agregadas de capital que son manejables. Los problemas estaban bien identificados y las magnitudes estaban bien identificadas, pero se ha aportado más transparencia y esperemos que eso también favorezca y contribuya a la confianza. Esa transparencia adicional nos ha costado 2 millones de euros y los trabajos continuarán. 4 auditorías analizarán las necesidades concretas de cada entidad. Los 3 grandes grupos, Santander, BBVA y La Caixa, no necesitarán fondos. Existen 3 grandes grupos que tienen suficiente capacidad de generar beneficios como para hacer frente a este escenario más deteriorado. El grueso de las necesidades de capital se concentra en el conjunto de las entidades que han recibido, que están participadas por el FROB. El Gobierno descarta que se vaya a liquidar ninguna de esas entidades intervenidas, entre las que está Nova Galicia Banco. Respecto a si se van a liquidar entidades, no se van a liquidar entidades. La liquidación es la solución más cara. Los requerimientos de cada grupo bancario se conocerán en septiembre tras una nueva prueba de estrés. Bueno, esto es el resumen de lo acontecido hoy. Enseguida voy a pedir opiniones, pero vamos a completar la batería de declaraciones con las realizadas hace un rato por el presidente del Gobierno desde Sao Paulo. Mariano Rajoy valoraba de esta forma el resultado de estas auditorías. Estos resultados confirman que las actuaciones realizadas hasta ahora por el Gobierno eran necesarias y que las estimaciones en materia de provisión y recapitalización eran las correctas. Es un paso decisivo en la buena dirección, porque hace un diagnóstico certero y creíble, acota las necesidades de capital en márgenes manejables y garantiza que la asistencia financiera puesta a disposición de España por nuestros socios europeos es más que suficiente para sanear muy sólidamente nuestras entidades financieras. Bueno, declaraciones, como decía, del presidente del Gobierno desde Brasil, en donde todavía se ubica. Vamos a pasar ya a los análisis. Jorge González Gurriarán, a lo mejor es un poco una tontería lo que te voy a preguntar, pero estamos hablando de una horquilla que va desde los 16.000 millones, en el mejor de los casos, hasta los 62.000. Es muy fácil acertar con esta horquilla de esta dimensión. Bueno, realmente no es la horquilla. Ellos plantean dos horquillas. Claro, sí. Exactamente. Sí. El escenario primero, que es el escenario, vamos a decir, base o escenario optimista, y el escenario segundo, que es el escenario, en principio, más pesimista, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una ventaja estos datos, y es la posibilidad de que el rescate específico del sistema financiero pues tiene un tope, parece que no tan alto como el inicialmente planteado, y además permite un rescate paulatino. Quiero decir, en función de las necesidades se podría poner un tope, pero es que cada cantidad que entregue el mecanismo que sea incrementa la deuda pública, incrementa el problema de contaminación entre la deuda soberana y este incremento de deuda pública, y el problema sobre todo de que es siempre una deuda que probablemente, dado el mecanismo que la maneje, tiene prioridad sobre todas las demás deudas. En consecuencia, incrementa la prima de riesgo, ¿no? Pero ¿tú en qué escenario crees que estamos en realidad? ¿Tiene sentido plantear ese escenario tan optimista en el que una de las auditoras habla de 16.000 millones nada más? Hombre, yo lo que creo es que las auditoras tienen que justificar los 2 millones de euros. O sea, está bien eso. Deberían de poner varios escenarios. Es más, VIAV debería de pedir comisión, porque el otro día, el jueves pasado, en un tanteo que hicimos allí, efectivamente, la cifra que barajábamos era 58.000 millones de euros, que es muy fácil
es simplemente sumar lo que pidió Bankia más lo que inicialmente pedían Nova Galicia Banco y Catalunya Caixa, y sumar el posible fracaso de todos los sistemas de protección de activos. Claro. Y eso daba alrededor de 55 o 60 mil millones. Pues yo no os pago 2 millones de euros. Yo no os pago 2 millones de euros por hacer este tipo de previsiones. Tú bien lo sabes, no, Jorge. Pero un 10% podíamos arreglar. Bueno, vamos a extender un poco. Domingo, ¿tú cómo ves? Sí, yo lo veo complicado. Yo, con mi deformación jurídica, y aquí lo ha dicho Jorge, de alguna manera, quiero llamar la atención sobre el carácter preferente de este préstamo, que significa que todos los acreedores de España, de la deuda española, los tenedores de bonos, etcétera, son, por tanto, postergados a estas cantidades. Eso es un elemento que creo que es bastante relevante, que él había dicho que la prima de riesgo iba a sufrir en consecuencia. Bueno, ya lo estamos viendo, es decir, parece ser que, lo ha dicho el ministro de Economía, el mecanismo europeo de estabilidad es el mecanismo, el instrumento ideal, el que se va a escoger para aportar estas cantidades de inyección de capital o de rescate, antes de que me interrumpa Iván, a los bancos, y en definitiva eso que parece ser que, claro, todo este tipo de determinaciones, porque claro, fíjate lo que ha dicho el presidente del gobierno, certero, creíble y manejable, pero estamos hablando de unas horquillas que cuando como menos... las elecciones, más o menos. Yo lo que lo calificaría es al revés, de etéreo, bueno, creíble, pues lógicamente previsible, es imposible equivocarse, pero yo creo que lo que más me interesa a mí como jurista es destacar que este préstamo tiene un carácter, con el uso del mecanismo europeo de estabilidad, de preferente. Es decir, que por lo tanto los inversores privados de deuda española quedan relegados, y eso es realmente muy importante. Bueno, a mí la verdad es que la rueda de prensa me ha producido alegría. Me parece que por la rueda de prensa que hemos sufrido, porque de verdad, claro, estos señores del Banco de España, lo de la pirámide invertida no lo conocen. No, esto de lo importante se cuenta primero y lo menos importante se cuenta después. A lo mejor fue una cuestión voluntaria, que lo hicieron ellos así, porque hasta que dijeron la cifra debió de pasar como 40 minutos de intervención. Sí, y los documentos que están en la página web son ininteligibles. A mí dentro de la alegría, sí como siempre nos estamos manejando en claves de comunicación, hay ciertas dudas que me preocupan. En primer lugar, me preocupa que unas auditoras pongan un escenario que no es creíble, que discutan sobre el sexo de los ángeles. De 16.000 a 25.000 millones no es un escenario creíble, ellos le llaman el estándar, cuando sabemos que Bankia ya solamente tiene una necesidad de 23.500 millones. Es decir, que, bueno, entonces ya ahí me produce, ¿qué estuvieron discutiendo para ese escenario? Ya me produce cierta inquietud. Después hay otra cosa que sí me produce resquemor. A lo mejor no son 23.500 millones lo que necesita Bankia, y quizá Reino está vendiendo la moto, ¿no? Que eso tendríamos que empezar a analizar si el Ejecutivo lo que está haciendo es atender la recomendación que le hizo el Gobierno, que dijo, atenderemos todo lo que necesitéis, y él va al tope, claro. Vale, al tope. Sí, pero el tope que no lo contemplan las auditoras, ¿no? Ese tope. Después hay otra cosa que sí que me preocupa también, y es que llevamos una semana, casi 2 semanas, con una cifra que ha provocado una subida de la prima de riesgo, que las bolsas han bajado, de esos 100.000 millones que se anunciaron a bombo y platillo, cuando la cifra al final puede estar en los 60.000 millones. Sí. Como bien hizo Jorge las cuentas aquí, le daban 57.000 millones. Sí. 57.500 creo que le daban a Jorge, ¿no? Entonces, los 500 nos arreglamos, ¿eh? Me produce inquietud que se haya actuado de esta manera. Es decir, que verdaderamente necesitamos 100.000 millones, es cierto de todos los 60.000 millones, es creíble, porque después en la rueda de prensa hubo una frase que dijo el subgobernador del Banco de España, que a mí también me produce inquietud, que estos datos no son concluyentes. ¿No? Y lo remarcó, que no son Pues déjame que le pregunte a Jorge. Jorge, ¿tiene la inquietud de Carlos Deus está justificada con respecto a lo que se ha sabido hoy? Porque yo no sé si esperábamos demasiado con respecto a lo de hoy. Yo creo que la rueda de prensa
no respondió a las expectativas. Al menos para mí. Yo la parte que pude ver, porque llegué tarde, pero me gustó mucho, lo tengo que decir, el subgobernador del Banco de España, el nuevo subgobernador del Banco de España. Sí. Así como me pareció muy oscuro el secretario de Estado. Ahora, dicho esto, lo que me parece que sí es una conclusión es que dar nombres de entidades no pueden darlos hasta que se haga lo que es el trabajo de estas 4 auditorías, otras 4 auditorías, que dicen que acabarán a últimos de julio, pero que lo anunciarían en septiembre. Desde mi punto de vista, temas positivos. Primero, que la gran banca, las 3 fuertes, o sea, Banco de Santander, BBVA y la Caixa, en principio las declaran absolutamente sanas. Tema segundo, que el grueso del pelotón de cola y los donde va a caer el problema son Bankia, Nova Galicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. Lo cual, naturalmente, eso tranquiliza un poco. Y además dijeron que entre las medianas, yo supongo que se refieren a Popular, Banco Pastor, Sabadell, etcétera, que tampoco parece que ahí haya problema. Entonces, yo lo que querría sacar de conclusión, y que hoy nos habló en la rueda de prensa, es qué se le va a exigir a las entidades que se le ayuden, porque la ayuda se va a iniciar inmediatamente, o sea, la solicitud formal está pendiente de las condiciones, me refiero a interés y plazo, y del ritmo. Entonces contestó el subgobernador que habría unas medidas horizontales que afectan a todo el sistema financiero y otras verticales que afectan a entidades. Yo, por ejemplo, creo que una conclusión importantísima sería que las intervenidas, las nacionalizadas y las que estaban a punto de ser subastadas, que ahora se suspende por el FROP, yo creo que habría que exigirle de inmediato sacar al mercado todos los activos tóxicos y los potencialmente tóxicos. Ahí está la nuestra. Sí, sí. Ahí está yo opino que Bruselas va a exigir lo del banco malo o lo del vehículo, en fin, como decía de Guindos, pero yo creo que eso tiene que ser inmediato, porque en el decreto segundo del Gobierno de provisiones se prevé que las entidades intervenidas tienen que sacar, creo que era a un ritmo del 5% anual los activos inmobiliarios. Yo creo que eso tiene que ser mucho mayor, porque eso moviliza la economía y además clarifica la situación. Y luego, en relación a que se suspendan las subastas, de alguna manera es poner a todos en el nivel que ya está Nova Galicia Banco, que es que hasta septiembre tenía de plazo sin ser sometida a subasta. Bueno, me faltan todavía las opiniones de Iván Puentes. Bueno, eu estaba pensando no precio, non, que nos parecía moi caro para esa horquilla que chega, por certo, hasta os 100.000, non por parte das auditoras, pero sí por parte da Unión Europea, non, do que está disposto a darnos. Pero claro, eu estaba comparando e recordando que creo que foi a Boston Consulting Group que a que auditou Caixa Nova e Caixa Galicia para decirlle a Feijóo e concluir ante Feijóo que era viable a fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova, creo que cobrou 1 millón de euros aproximadamente, co cal, en fin, todo é relativo, non? Realmente o traballo destas debeu ser algo máis amplio, non? Bueno, eu creo que non comparto o optimismo de Rajoy, por suposto, na rolda de prensa, non? E decir que este é un bo día para España e que é o resultado precisamente un traballo ben feito previamente, eu creo que todo o contrario, non? É un, bueno, día bo no sentido de que sabemos que vamos ter acceso a unha liña de crédito en condicións ventaxosas, como decía él, pero a unha intervención, en todo caso, a un rescate da banca española, porque eso fará, en fin, que os aforros dos españoles de momento sigan estando seguros, pero evidentemente é resultado un traballo mal feito, non? Algo fallou neste país para que a nosa banca este na situación na que está e para que realmente sexa necesario este rescate, non? En todo caso, a mí o que me preocupa a partir de agora, máis aló das cifras, que evidentemente, pues, como decías ti ao principio, as que o FMI preveía e das que se levaba falando moito tempo, o que me preocupa é saber as condicións, non? As condicións que decía Jorge agora para a banca, pero as condicións tamén para o propio país, non? Que esforzo vai ter que facer este país, que esforzo vamos ter que facer os cidadáns en canto a gasto público e para poder devolver eses cartos e para poder devolverlle ese favor a Europa, non? Que o que non sabemos a día de hoxe, o que desde hai 15 días... Con ese diñeiro. Sí, bueno, claro, un favor, ao final, que se fai de prestar vosotros, ou un negocio tamén, como queramos ver, que fai a propia Europa prestando eses cartos, non? Pero en todo caso, que o que nos vai supoñer aos españois este préstamo, que está claro que vos seguro que non
non será, non? E o que me preocupa que se diga canto antes e que o presidente do goberno explique polo menos no Congreso un día, en fin, que é o que vai supoñer este rescate, non? Non sei se queda tempo en ir a Brasil e a algún sitio. Que a lo mejor esa es la intención. Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema del escenario base, ¿no? A mí me parece que es problemático presentar este escenario base tan optimista, donde primero se ignoran las cifras de Bankia, ¿no? Bankia ha dicho que necesita ese dinero, o sea, gente del interior está diciendo que necesita... Sí, estamos hablando de los 16 a 25.000, incluso los 25.000 suenan como una cantidad muy reducida, considerando que estamos hablando de que Bankia necesitaba los 23.000 euros, ¿no? Además, el escenario optimista lo que contempla es un crecimiento de los ingresos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde va a haber un crecimiento de los ingresos cuando el mercado nacional para los bancos, el mercado financiero, me refiero, está totalmente colapsado y el mercado internacional también? Es decir, ¿qué pasa? Que ahora los activos que se consideraban que eran tóxicos ahora de repente se van a empezar a comprar en el mercado internacional. Eso por un lado, ¿no? A mí me parece que el escenario optimista en ese sentido no tiene ningún sentido. Además, el escenario pesimista, el peor de los casos, ¿no? Asume también que, bueno, una caída del PIB, pero también asume una recuperación de los activos inmobiliarios, ¿no? Asume que haya una recuperación, me parece, de un 60% de algunos de los activos inmobiliarios, ¿no? Entonces, claro, el problema en ese caso es cómo se van a recuperar esos activos cuando el mercado inmobiliario está colapsado, en parte porque hay más oferta que demanda, por un lado, ¿no? Y por otro lado porque esos créditos ya no se van a volver a dar. ¿O qué pasa? Que vamos a volver otra vez a la burbuja, es decir, vamos a volver a dar créditos en esas condiciones, vamos a volver a vender en el mercado internacional los mismos activos. Yo creo que el problema fundamental aquí es que realmente sí que se quiere volver a un paradigma muy parecido. Eso es lo que yo temo, que se quiere volver a un paradigma muy parecido una vez pasado este bache con la intervención pública y una vez que los gastos realmente de todo esto, los costes de todo esto se reparta entre la ciudadanía. Y un último punto es el hecho de que Rajoy está hablando de que las cantidades son manejables. Vamos a ver, desde el punto de vista psicológico, siempre que presentas en primer lugar una cantidad de 100.000 millones, una cantidad más grande, de hecho esa tiendes a llegar a la grande. Claro, esta es una técnica de manipulación muy conocida, la teorizó Cialdini, que es uno de los teóricos de la psicología social muy conocido, que teorizó que primero anuncias algo muy grande y después anuncias algo mucho más pequeño y entonces todo el mundo le parece que estamos muy bien y además podemos respirar, ¿no? Es decir, 62.000 millones son 62.000 millones, si los comparamos con los 100.000 millones es verdad, es una cantidad más pequeña, pero es una cantidad de rescate a la banca en unas condiciones en las cuales estamos hablando de dinero público, aunque sea a través de un crédito, y estamos hablando de lo que estaba diciendo Domingo, es decir, este dinero público va a tener prioridad, devolver ese dinero público por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, y esto va a venir, sabemos, y todos vamos a ir desgranando con el tiempo, me temo, un montón de cosas que van a ser condiciones para el gobierno de España, ¿no? Condiciones de cómo hay que bajar los salarios y qué hay que hacer para que realmente la acumulación de capital siga en su sitio, ¿no? Una estrategia psicológica muy interesante la que está apuntando Adina, porque más que nunca en los últimos tiempos estamos convencidos de que economía y psicología tienen muchos vasos comunicantes que percibimos a diario, incluso en el comportamiento de la famosa prima de riesgo. Se llama la puerta en la nariz, esa técnica. La puerta en la nariz. Porque tú dices una cantidad muy grande, la gente te quiere dar con la puerta en la nariz y en ese momento tú dices, no, espera, no, que era mucho menos, tengo una mucho menos. Sí. Está muy bien. Bueno, había otra intención hoy, en teoría, o por lo menos así lo querían los medios de comunicación, que era solicitar formalmente ese famoso rescate a la banca. Se decía que hoy, que como saben, había reunión del Ecofin, España iba a acometer esa solicitud formal que tiene que salir de España, no puede venir Europa a decirlo, tenemos que pedirlo oficialmente, así que se suponía que una vez se conocieran las auditorías de Berger y de Wyman, que Luis de Guindos iba a presentar esa petición formal. Pero tampoco, hoy tampoco ha sido el día, y así lo explicaba antes de entrar en el Ecofin. Yo creo que los datos van a ser extremadamente ilustrativos de cuál es la situación real y permitirán disipar, como decía anteriormente, las incertidumbres que existían sobre el sistema bancario español. Y a partir de ahí iremos viendo lo que es el diseño de todo el proceso de ejecución de la asistencia financiera que ya hemos empezado a trabajar con la Comisión, con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para cuándo la petición formal? En los próximos días, pero vuelvo a repetir, es una mera formalidad, no es un tema importante en absoluto. Lo más importante es la ejecución de lo que han sido los test de estrés por parte de los dos valoradores independientes, de las dos compañías independientes, y ver cuáles van a ser los diferentes pasos, los distintos pasos que vamos a ir tomando a futuro para llevar a cabo la inyección de capital. Bueno, Jorge, nos llama la atención la contundencia con la que Luis de Guindos dice que la petición formal del rescate no es importante. ¿Es así? ¿No es importante que sea hoy o dentro de 4 días? No, la petición del rescate formal es
no solamente importante, sino que indispensable para parar la situación de incertidumbre. Claro. Pero si me permites, Fernanda, quería hacer unos comentarios de lo que se ha dicho ahí. En primer lugar, con relación al importe. Yo creo que ese importe, esa horquilla permite, repito, una graduación de la solicitud de ayuda. Por lo tanto, en ese sentido es bueno. Ahora bien, la suma de lo que se estima que necesita Bankia, más Nova Galicia Banco, más Catalunya Caixa, ya suma 34.000 millones. Por lo tanto, está claro que menos de eso, nada. Segundo, las condiciones. Las condiciones en Estados Unidos y en Alemania se están pagando por la deuda unos intereses entre el 1,5 y el 2%. Cualquier valor que supere el 3% a España es caro. Y en cuanto al plazo, cualquier cantidad de años que sea inferior a 25 años me parece corta. En cuanto al tema del coste del rescate del sistema financiero en España, el coste, si al final queda la cosa en 60.000, más lo que lleva hasta ahora el FROB, que son del orden de 20.000, el número redondo son 80.000. Sería el rescate más barato de todas las naciones europeas. En cuanto a la tasación de los pisos con la provisión del primero y segundo decreto que ha sacado el Gobierno, tienen un valor con relación al valor inicial alrededor del 50% y los terrenos alrededor del 20%. Yo creo que es una gran ocasión para exigir que salgan al mercado, porque hay muchos pisos sin terminar y en consecuencia se activaría un poco el sector y hay dinero, como se está viendo ahora, con esos pisos que salen a precio de ganga. Por último, el tema de la deuda pública y de la deuda privada. Yo creo que en la deuda hay aquí una paradoja. Es que ayudemos al sistema financiero y que el sistema financiero tiene hoy casi el 40% de la deuda pública española suscrita por el sistema financiero, con un dinero que ha recibido al 1% y que está consiguiendo en la deuda pública un 6%, un gran negocio para la banca. Y al mismo tiempo, ahora el Estado va a avalar a través del, y con el FROB, un préstamo que lo va a recibir, supongamos, al 3% y dicen que lo va a prestar al 8%. Es evidente que aquí hay unos temas que hay que aclarar y es urgente. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice de Guindos. Esto es un tema urgente y además... ¿Qué crees que va a pasar mañana con la prima de riesgo? Pues yo creo que la tendencia la dio hoy al cierre la bolsa. La bolsa a última hora bajó, ¿sí? Había estado en positivo, el IBEX quedó ligeramente negativo y la prima de riesgo llegó a estar por debajo de 500 y cerró por encima de 500. Yo me temo que con lo que hoy hemos sabido, no creo que mañana tengamos una prima de riesgo, ojalá, por debajo de 500 en el arranque de la mañana, ni creo que el IBEX suba decididamente. Ahora, hoy el IBEX de los bancos en general fue muy positivo. Entre otros, la propia Bankia, de 2 dígitos. Jorge, pues muchísimas gracias por aclararnos cosas relacionadas con esta jornada, de la que efectivamente esperábamos mucho y yo creo que se nos quedó un poco a medias. Si contemplamos las expectativas que teníamos creadas ayer en relación no solamente con el resultado de esas auditorías, sino con la posibilidad de que se solicitara oficialmente ese rescate. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a incorporar más asuntos, porque hoy ha habido Consejo de la Xunta, como todos los jueves, y se le ha preguntado al presidente, a Alberto Núñez Feijóo, sobre esta circunstancia, pero en la parte que compete específicamente a NCG Banco. Dijo esto. Sí ou sí faremos unha comisión de investigación e a faremos para que non interrompa as posibilidades de capitalización de Nova Galicia Banco. Por tanto, vamos a facer eso de forma que, coñecidas as necesidades de capitalización e pronunciado os órganos competentes do Banco de España e do Ministerio de Economía sobre eso, automáticamente a partir de aí temos a vía libre para non perxudicar a marca, non perxudicar o proxecto, pero sí poñer taquígrafos e luz sobre o que ocurriu na xestión dos últimos anos de estas dúas entidades financeiras.
Bueno, compromiso de una comisión de investigación para aclarar lo que pasó en las cajas gallegas. Como saben, ayer hubo una asamblea muy bronca en la que se pidió la dimisión de los actuales gestores de las cajas, me estoy refiriendo a las cajas, no al banco. Y hay una noticia que quería compartir con ustedes también, que son unas declaraciones que el copresidente de Nova Caixa Galicia, Mauro Varela, ha realizado a la Radio Galega, en la que, entre otras cosas, ha dicho que la gente que adquirió preferentes, participaciones preferentes, saben perfectamente de qué estamos hablando, sabiendo lo que estaba tomando y además rentando un 7%. Viene a decir que la gente no acudió a este producto financiero engañada, sino que sabían perfectamente lo que estaban firmando. El dirigente dice que la entidad está haciendo todo lo que puede para dar una solución aceptable. Yo no sé qué te parecen estas declaraciones de Mauro Varela. Pois, evidentemente falsas e eu creo que incluso insultantes, ao mellor para unha boa parte da xente que teña adquirido esas preferentes, non? Porque eu son dos que defendín que evidentemente, e dos que entendo que hai xente que sí comprou preferentes sabendo que compraba, pero hai moitísima xente que non. E ademais é un problema que é tan extenso en Galicia que seguro que todos os que estamos nesta mesa coñecemos a alguén que ten... Yo tengo datos en el Tribunal Supremo que tienen documentos, y yo creo que aquí lo habías dicho, sí, con el dedo, y ahí hay una acción colectiva protegida por la Unión Europea de protección de los consumidores, de responsabilidad civil. Sí. Claro, pero no te interrumpo más que... Efectivamente, de xente que as comprou como habitual... Lo has explicado muy bien, porque hay que diferenciar. Hay algunos que sí, pero hay muchos... Yo creo que esto lo tiene asumido ya todo el mundo, incluso los propios gestores del banco. Y que además estou convencido que acabarán los tribunales y que acabarán... Hace unos días, cuando vino al programa el consejero de Economía y de Industria, lo reconoció abiertamente. Dijo que hay un porcentaje, efectivamente, en los que él mismo era uno de los afectados. Bueno, pero él se reconocía en el grupo de los que sabían realmente lo que estaban comprando. Entón, a mí, outro día, unha persona máis ofreceu todavía unhas preferentes, o sea, que imagínate. Hombre, pues podía saber... Hombre, sí, no hay problema ninguno, mañana te las compro. Que me xo que unha cuestión pasajera tamén. Pero, bueno, en todo caso, eso, que creo que, nada, que unha mostra máis do apartado da realidade que está a banca neste país. En todo caso, sobre a Comisión de Investigación, sí me gustaría decir unha cousa. Eu celebro que Feijóo se comprometa ahora a facer a Comisión de Investigación, veremos cando, e veremos si antes das eleccións autonómicas, pero, en todo caso, creo que unha Comisión de Investigación para investigar que o que pasou cos directivos das caixas, como decía él, pero creo que tamén unha Comisión de Investigación que investigue e que fale do que pasou coa Xunta de Galicia e coa súa labor en torno á fusión e con ese 1 millón de euros de todos os galegos que se gastou, como decía antes, no Boston Consulting Group para facer esa auditoría que concluiu que era maravillosa a fusión de Caixa Nova e Caixa Galicia e que iba a dar como resultado unha entidade totalmente solvente. Iván, de todas maneras, aquí hai un elemento pero hai un elemento tamén importante, y ahí lo siento, pues la realidad es así, el conjunto de trabas y de deslealtad institucional recurriendo aquí lo que no se recurría en Cataluña, en Andalucía, que no favoreció el plan que en su caso había salido del Parlamento gallego respecto a la fusión. Esto no es una opinión. Son dos que defendín sempre que para min a solución ideal era unha Caixa Galega, evidentemente, non? Ahora, unha Caixa Galega resultado se comportó desleal institucionalmente. Resultado da fusión, pero eso independente, digo, resultado da fusión das dúas. Non, porque o recurso do goberno de Zapatero sobre a lei de Caixas de Galicia, ti crees que afectou en algo a solvencia de Caixa Galicia e Caixa Nova? Déjame que impidió la nueva reestructuración y la fusión en su momento. Vamos a poner un último vídeo para cerrar esta parte un poco más densa del programa de hoy, que tiene que ver con esas auditorías que hoy conocimos. Un pequeño resumen de lo que ha pasado en España en tan pocos años. En el año 2008, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció aquella famosa frase de que la economía española estaba en la Champions League de las economías mundiales. Poco tiempo después, estamos hablando de 5 años después, 4 años después, estamos en donde estamos. Era el año 2008 y el gobierno socialista presumía de una economía fuerte y solvente. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. 4 años más tarde, España se ha despertado de su sueño. La situación económica era y sigue siendo hoy muy delicada. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? El factor más determinante fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. En el 2008 quebró Lehman Brothers y los bancos dejaron de fiarse unos de otros. Los inversores ya no compraron deuda y aunque el gobierno socialista no quería verlo... Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Las entidades bancarias españolas malvivían con un agujero en sus balances por la alta exposición al ladrillo.
La primera entidad en caer fue Caja Castilla-La Mancha, pero no fue la única. De nada sirvió la bancarización de las cajas o la creación de 2 fondos de reestructuración ordenada bancaria para inyectar capital a las entidades. La inestabilidad financiera pasó factura en los mercados. En el verano del año pasado, la prima de riesgo superó los 400 puntos y ya se hablaba de rescate. En el 2012 llegó el PP al gobierno, extendió los avales públicos para la emisión de deuda bancaria, pero no fue suficiente. Cayó Bankia y las dudas sobre la recapitalización de la entidad dispararon la presión de los mercados. La prima de riesgo marcó máximos históricos y la bolsa quedó en el mínimo anual. Los inversores no se creían que España tuviera dinero para inyectar los 23.000 millones de euros que necesitaba Bankia. La presión continuó todo el mes, periodo en el que el Gobierno negoció con Bruselas las condiciones de su rescate financiero. Un mes después de la nacionalización de Bankia, el Gobierno pidió ayuda a Europa, pero la presión de los mercados continúa. Bueno, yo viendo esto me asalta una duda. Esperemos que en esta ocasión los stress test, los test de estrés de los bancos sean de verdad. Porque es que, claro, los últimos dijeron que estábamos estupendamente. Yo no sé si ahora mismo... Los anteriores. Y los anteriores, claro. Los anteriores. Esperemos que esto sí. ¿Y por qué no habla el gobernador? Ya hay un nuevo gobernador, además, no está aquel nefasto. Dice que acertó las cifras y uno se pregunta cuáles. ¿Cuáles cifras? Efectivamente. Bueno, siempre que hablamos de estos asuntos hay una presencia que puede ser evidente o no evidente, que es la de la canciller alemana, Angela Merkel. Está siempre presente en nuestras vidas. Últimamente, pues creo que todavía nos queda un poco de... Nos espanta la audiencia. Marina ha estado pendiente de cosas que tienen que ver con Angela Merkel, porque hoy ha habido muchas cosas. Cuéntanos, Marina, buenas noches. Hola, Fernanda. Hoy hacemos un especial Angela Merkel. Empezamos con esta foto, la que veis, en la que se puede ver a Angela Merkel disfrazada de Terminator. La publicó la revista británica News Statement y en esa revista decía que Angela Merkel fue lo peor que le pasó a Alemania después de Hitler. Dice también que la disfraza de Terminator porque esta política de Angela Merkel de ajustes, de austeridad y no de crecimiento está acabando con Europa, y dicen también que está empujando a todos nosotros hacia una nueva depresión. Seguimos hablando de Angela Merkel, o más bien de Alemania, porque hoy ha habido muchos aplausos en la red por esta noticia, que es un partido de izquierdas de Alemania que ha propuesto un tope máximo de sueldos. Son 40.000 euros al mes. Ellos dicen, este partido, que este es el máximo que puede cobrar alguien, porque a partir de esa cifra no se puede disfrutar más de la vida. Muchos aplausos en la red por estas medidas. Pero dejamos para el final lo que puede ser el más interesante, o más bien el más divertido, y es que resulta que una ex ministra de Sarkozy, que ahora está jubilada, está en casa, dijo que tenía mucho tiempo para pensar, decidió escribir un libro contando todos los detalles de sus conversaciones con el expresidente francés. De ese libro han salido cosas muy curiosas, pero la que más nos ha llamado la atención han sido las impresiones de Sarkozy sobre Angela Merkel. Él cuenta varias cosas. Por ejemplo, él dice que ella no es fea, pero lo que no le gusta nada de ella son sus chaquetas. Dice también que a ella le gusta mucho comer y beber. En el apartado de las comidas dice que le gusta el pan untado con queso y le gustan también mucho los buffets de desayuno de los hoteles. Dice que sobre las bebidas, que después de las reuniones le gusta mucho siempre quedar para ir a tomar algo en un pub, pero que Sarkozy nunca va porque no bebe alcohol, dice él. Y cuenta también un episodio que nos ha llamado mucho la atención, que fue una reunión del G20. Resulta que Sarkozy se puso del lado de Obama en una negociación técnica, dice, y Merkel se enfadó. Se enfadó tanto que, según Sarkozy, casi se echó a llorar y le temblaron las manos. Dice también que entonces abandonó Angela Merkel esa reunión y que Sarkozy tuvo que ir a hablar con ella y le dijo a Obama que lo hacía porque para reconciliarse, porque según Sarkozy, Angela Merkel es muy emotiva. Pues de verdad, no teníamos nosotros esa impresión de esta mujer, pero si lo dice Nicolás Sarkozy, pues será cierto. Luego nos vemos otra vez, Marina, que hay alguna otra cosa que creo que quieres compartir con nosotros hasta ahora. Bueno, no sé, bueno, es difícil saber muy emotiva, si es cierto. Merkel, ¿te parece? Y le gusta el pan con queso. Yo creo que es la imagen que no conocíamos, ninguno de nosotros. No, pero yo creo que todos los que estamos aquí daríamos algo por entrar de verdad en esas reuniones del G20. Claro, pero yo creo que lo único... O sea, ver cómo hablan, en qué tono... ¿Sabes lo que
pasa que lo bueno de esto es que se ha descubierto la clave de la frase de Rajoy, que iba a llamar al pan pan y al vino vino. Era el pan con queso de Claro, la cuestión es que, bueno, no se puede saber si dice la verdad. Además, estos comentarios de no es fea, pero lleva cada chaqueta, uno también podría decir, bueno, usted tampoco es muy alto, pero lleva cada cosa en los zapatos para subirse un poco y se pone también, cuando dijeron que se ponía al lado de Obama, pensaba que se había molestado Sarkozy porque es demasiado pequeño. Todos sabemos que siempre tenía que ponerse... Hacía castings en las fábricas que visitaba para que los trabajadores fueran más bajos que él. Claro, para asegurarse una buena imagen, ¿no? Claro, porque era un problema, ¿no? Bueno, pero fuera de esto, quería añadir unas cosas más sobre el tema del banco, del Nova Galicia Banco, ¿no? Yo creo que la idea de la comisión de investigación es muy buena, pero a mí me preocupa una cuestión que está diciendo el presidente de la Junta, que es que se quiere hacer sin perjudicar a la marca, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible eso? ¿No? Y uno se pregunta si realmente se va a hacer en serio esa comisión de investigación, si se hará algún día y si se hará en serio, porque no estamos hablando solo de los directivos. Yo mantengo el hecho de que el tema de los directivos, incluso de las indemnizaciones de los directivos, aun cuando sea estéticamente feo, mirado así, y se debería tratar, y moral, ¿no? También inmoral. Sobre todo, Adina, cuando reciben dinero público. Sí, pero yo creo que también... Es decir, que el tema es que han recibido muchísimo dinero público. Pero en muchos casos yo creo que el tema de la moral, esa parte. Yo creo que en muchos casos lo que están haciendo es realmente transformar este tema en un escaparate o en un chivo expiatorio para el escaparate, ¿no? Y eso impide una demanda social para que se traten las razones de fondo que han llevado a esta situación, ¿no? Yo creo que se trata de un patrón de inversiones y de inversiones a veces problemáticas, de inversiones muchas veces sin el consentimiento, porque estamos hablando de esas preferentes. Yo creo que hay muchos casos en Galicia de personas que realmente no entendían lo que estaban firmando y pensaban solamente que se han cambiado el dinero de un sitio para otro y que podían volver a sacar el dinero. Y finalmente, un último comentario. Es curioso como la agenda, cada vez que se habla, ¿no? Y los medios obviamente de comunicación y nosotros mismos estamos reproduciendo el mismo fenómeno porque estamos hablando de los políticos. Cada vez que se está hablando de economía, últimamente en la agenda siempre está el rescate a la banca y siempre está el qué se va a hacer con esto y qué va a hacer Europa con esto, pero nunca se está hablando de, por ejemplo, últimamente qué vamos a hacer con el paro. Que esos temas, es decir, los temas verdaderamente la reforma laboral incluso no ha salido de la agenda. Ciudadanos, pero fíjate, es muy fatal, espera, Domingo, porque no quería dejar de atender uno de los asuntos que más ha llamado la atención en la jornada de hoy, y al pobre Mariano Rajoy es que últimamente no le da más que disgustos. Estaba en esta famosa cumbre que se está celebrando en Brasil y se trataba de intervenir, iba a presentar sus propuestas en relación con el cambio climático y fue presentado de la siguiente manera. I now have the honor to invite His Excellency Gordon Dassi Lilo, Prime Minister of Solomon Islands, to address the conference. Bueno, este era el momento en el que subía la tril y es cierto que se detiene unos segundos como diciendo seré yo, señor, seré yo, pero continúa y efectivamente se produce esa intervención, un problema de protocolo que después bueno, fue disculpado por el portavoz que presentaba con esa equivocación a Mariano Rajoy. Hay que decir que... Dijo muchas gracias. De Rajoy nos dijeran que sabía inglés, ¿no? Bueno, pero él es consciente de que está siendo mal presentado. Lo que pasa es que tampoco era cuestión de no, soy Mariano Rajoy. Mira, en las Islas Salomón, no sé si lo sabéis por curiosidad, hay 74 idiomas. Bueno, vamos a ver, Islas Salomón, porque no vamos a dejar de perder la oportunidad de conocer un poco más de estas islas, que tienen más que ver con Galicia, lugar de origen del presidente del gobierno, como todos ustedes saben, de lo que a priori pudiera parecer. Vamos a ubicarlas primero en el mapa, va a aparecer, hay una estupenda imagen realizada por Paco para que sepamos exactamente dónde están las Islas Salomón. Y como les decía, las Islas Salomón tienen que ver con Galicia porque, curiosamente, fueron descubiertas por un gallego. Podemos discutirlo porque hay quien dice que era más bien del Bierzo, pero en cualquier caso, si era gallego, es parecido. Álvaro de Mendaña, que efectivamente fue el descubridor, existían por supuesto mucho antes, pero el descubridor de estas islas de Oceanía, de la Melanesia, un archipiélago integrado por 990 islas y que tiene una pinta bárbara, todo dicho sea de paso, para ir a darse un paseíto por allí. Bueno, Islas Salomón, como les decía, motivo de esa confusión que ha sido objeto de comentario durante toda la jornada y que eso nos ha inspirado para recordar otras equivocaciones gloriosas en las que han incurrido dirigentes de uno y otro lado del océano.
Un fallo de protocolo y Rajoy es el presidente de las Islas Salomón. Un fallo de atención y Trillo se va a Honduras. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. ¡Viva El Salvador! El presidente de México le da la bienvenida a su homónimo equivocado. Al presidente José Mujica, de la hermana República del Ecuador, del Uruguay. Lo mismo le pasa a este gobernador de Bolivia. ¡Viva Chile! Pero corrige. ¡Viva Bolivia! ¡Mueva Chile! Y ya que están de moda los vivas, ¡viva el vino! Aunque si hablamos del lapsus de Rajoy, quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. Los protocolos siempre dan lugar a equivocaciones. To the Queen. Pero Alberto Contador y el himno de España son dos combinaciones que están definitivamente gafadas. Así lo recibieron en el Tour de Francia. Y una vez aclarado que España no es Dinamarca, hay que dejar claro también que el franquismo ha acabado. ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! Pero si todo va mal, siempre nos queda una buena noticia. Hemos nacionalizado a IKEA. Anunciándoles que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nacionalización del pívot de baloncesto y jugador de la NBA, Ibaka. Quiero acabar con una frase que él ha pronunciado. Decía IKEA, decía IKEA, decía IKEA, yo le debo a toda España, me he formado como jugador y como persona allí. La prensa dará cuenta de ello. Pues efectivamente, daremos cuenta de ello porque entre otras cosas nos lo pasamos muy bien con estas equivocaciones. ¿Tú en tu época de alcalde llamaste a Ferrol Santiago de Compostela, por ejemplo? No, a verdade é que creo que solo recordo unha vez que veo unha alcaldesa de Perú, creo que era, e nada, me tuvieron que pasar o nome varias veces porque tiña un nombre bastante complicado e creo que ao final non fun capaz de pronunciar e nada, dije, ya está alcaldesa e tal, pero no. En cualquier caso, el error de las Islas Salomón, como comprenderán, ha sido muy exitoso en las redes sociales. Ha estado Marina pendiente de qué se cuenta de esta anécdota. Marina, buenas noches otra vez, cuéntanos. Hola Fernanda, buenas noches. Pues mira, si te parece, empezamos con este tuit, el tuit de Lucía Taboada. Dice, Rajoy ya es presidente de España, primer ministro de las Islas Salomón y becario de Alemania. Seguimos con el tuit de Conde que dice, la prima de riesgo se disparó en las Islas Salomón después de que Rajoy haya sido nombrado presidente. Tenemos también a Raquel que dice, no habrá debate sobre el estado de las Islas Salomón. También tenemos a José que dice, y ahora que somos las Islas Salomón, ¿con qué vamos a jugar en los cuartos de final? Con Singapur. Y último tuit, el de No Future, dice, la banca española necesita 51.000 a 62.000 millones de capital. ¿Y dónde está Rajoy? Pues en las Islas Salomón. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Estaba claro que lo de las Islas Salomón iba a dar mucho juego y seguro que seguirá dando. Yo insisto, estaría encantada de ir a comprobar cómo son las Islas Salomón. Incluso de ser cidadán das Islas Salomón, ainda que fuera tendo a Rajoy de presidente. Incluso, bueno... Y de comprobar la gestión alternativa de comprobar la gestión alternativa. No hay televisión en las Islas Salomón, ¿no? Solo la ven por satélite. Igual nos están viendo. Bueno, pero nos conformamos, no pasa nada. Hay 74 idiomas. Bueno, hemos hablado esta noche en varias ocasiones del ladrillo, de esa burbuja inmobiliaria que lo ha contaminado todo, y ha salido también, creo que era Jorge Gurrera el que lo mencionaba, esa espectacular oferta de una inmobiliaria en la localidad de Barreiros con unos precios absolutamente bajos para lo que estábamos acostumbrados en este país. Hoy hemos visitado Barreiros para ver qué se cocía por allí y nos hemos encontrado esto. Una, dos y así hasta cientos de personas. Parece que esta puerta está siendo casi tan cruzada como la Puerta Santa en año Xacobeo. El motivo: la inmobiliaria Altamira del Grupo Santander sacó hace unos días pisos a la venta a partir de 19.900 euros en el municipio lucense de Barreiros. A esos precios se puede comprar. El que necesite piso, pues mira, mejor imposible, tienen una oferta buena para comprar. Tenía que haber más como estos. Un chollo. La verdad que tenía mis dudas, pero veo que está francamente bien. Quienes ya han visitado las viviendas se deshacen en elogios. Sí, están muy bien, los pisos están muy bien. Están bien rematados y están bien. Está muy bien, por el precio que tienen, de calidad muy bien. Aunque no todo el mundo se muestra igual de confiado. Hay algún truco ten que ter, eso desde logo.
dicen que no dan el permiso de habitabilidad si no hay un parking por cada plaza, por cada apartamento. Y entonces, como no hay bastantes apartamentos, van a quitar el jardín y van a hacer aquí parkings en batería que van a vender. Entre el resto de promotores ha surgido la polémica, ya que acusan al Grupo Santander de competencia desleal. También me parece desleal cuando están caros, ¿entiendes? Estando como está el país, no me parece tan desleal. Me parece que es lo correcto, lo que tenían que haber hecho hace años atrás para que no llegáramos a estos problemas que tenemos hoy. Ya han recibido entre 1.000 y 2.000 visitas de posibles compradores, por lo que no aceptan más solicitudes. Mientras tanto, estos agentes inmobiliarios son de las personas con más trabajo de toda España. Bueno, lo que sucedió en Barreiros, no sé qué te parece, pisos a 19.000 euros, Deus. A mí me parece que lo que decía esta persona, que como diría Rajoy, es manejable la cifra. Me parece una oportunidad estupenda, ¿no? Para meterlo, tenerlo 5 años o lo que sea. Sí, no sé qué, creo que la mesa de ayer, no sé si era Manuel Agüe el que decía que si lo hubieran hecho cuando empezaron los problemas de la burbuja, no se hubiera parado la actividad. Una cosa, pero es que eso es lo que se hace en todos lados. O sea, cuando hubo el 2002 el problema en Uruguay y también en Argentina, automáticamente, 2001, sí, bueno, pero bajaron un 60, un 70%. Claro. O sea, y ahí hay gente que ahora mismo se han recuperado. Sí. Bueno, ahora vuelven a estar. Pero de todas maneras, eso es cierto que... Tendríamos que haber marcado, digo. Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que decíais, si se hubiera hecho en su momento, no se hubiera derrumbado todo, porque esto es un piso de una inmobiliaria, de un grupo bancario, del Santander en concreto. Es cierto que pueden tener algún problema, a lo mejor, si no lo han canalizado bien, que me imagino que sí, con el Tribunal de Defensa de la Competencia, pero también, y tú como alcalde, no sé si lo compartes, el alcalde de Barreiros decía que para él, además, para el ayuntamiento, aparte del ámbito de la promoción, ese efecto llamada que tiene, pues es ciertamente rentable, al margen de tu vocación especuladora. Tú date cuenta que, por ejemplo, yo lo comentaba en aquella época con el tema de Uruguay, lo comentaba en España, decían, uy, Uruguay, ¿dónde queda? A ver, en el mapa y tal, pero no, pero mirá que... Además, Uruguay solamente por meter el dinero, sí, ahora pero mismo Uruguay se ha beneficiado mucho de la desconfianza de los argentinos en su propio país. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. En Irlanda ocurrió lo mismo. Tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. A la vuelta vamos a hablar de uno de los asuntos del día que hoy publica La Voz de Galicia, polémica, con repercusiones que a lo mejor llegan hasta el Parlamento. Estamos hablando de un acto de la Policía Local de Vigo con niños en los que se decidió hacer una cosa que, como decía, está trayendo cierta cola. A la vuelta de publicidad les cuento los detalles. La contraseña. Polémica, les decía, en un acto de la Policía Local de Vigo, con escolares de esta ciudad que habían sido convocados para tratar de contarles las cosas buenas que hace la Policía Local. Pasó esto. Un hombre ronda un automóvil. ¿El coche? ¿De quién es el coche? De mi primo, el Richard. Y la policía local trata de identificarlo. De mi mamá. La comunidad gitana se ha sentido aludida en este simulacro, Lo tiene mi mamá. pero la policía local asegura que se ha interpretado el acento como gitano. Que no le doy, que no, acabo de salir de Talavera. Al escuchar las expresiones, ¿no? la tonalidad, el cómo se dirige, sí que hay indicios. La policía local ha querido salir al paso de posibles malentendidos y ha enviado un comunicado pidiendo disculpas si alguien se ha sentido ofendido. La intención era que padres y niños lo pasaran gratamente. Lo que a nosotros también nos consta es que no han querido tener una intencionalidad de generar un daño a la imagen de la comunidad gitana. Ha sido un ejemplo, ¿no? Desafortunado. Lo que hay que hacer es reconducirlo y además que conozcan qué es lo que puede suponer imágenes de este tipo, además, en unas jornadas educativas. Desde la Fundación del Secretariado Gitano iniciarán un diálogo con la policía local porque creen que es necesario un toque de atención debido sobre todo a la cantidad de menores presentes en el acto.
Bueno, esta es la reacción del secretariado gitano, que como se cuenta en este vídeo no tienen intención de emprender ningún tipo de acción más que esta protesta, esta queja pública, pero los que sí tienen intención de avanzar un poco más son los miembros de Esquerda Unidad de Vigo, que han trasladado al Congreso de los Diputados preguntas para que sean planteadas al Gobierno, de forma que el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural haga una pregunta a los Ministerios de Interior y Educación ante, y lo textualmente, o grave incidente e pide unha comisión de investigación a nivel local ou que proceda para que non se volte a repetir esta situación vergoñenta. Adina, yo no sé qué nos parece esto. Bueno, a mí me parece absolutamente increíble y de hecho me enfada mucho ver este tipo de cosas, ¿no? Porque, vamos a ver, los estereotipos contra los gitanos ya sabemos que son muy activos en niños desde muy pequeñas edades, ¿no? En general los estereotipos en países que tienen alguna minoría se ha demostrado que los niños los tienen desde los 4 años, es decir, con 4 años ya podemos encontrar los estereotipos clásicos de cada sociedad, los tienen ya los niños. Contra los gitanos te pueden decir muchísimas personas que los niños ya muy pequeños empiezan a tener este tipo de estereotipos, que unas personas en posiciones de autoridad, como es el caso, ¿no? Que son fuentes creíbles las personas en posiciones de autoridad, estén básicamente validando ese estereotipo, a mí me parece gravísimo. No me parece bien que la policía en este caso solamente les dé un toque de atención. Se trata de una serie de programas y de una decisión muy poco acertada en un contexto donde había niños en el escenario, ¿no? Yo creo que en este caso, de hecho, se deberían además ir más allá y hacer algún tipo de análisis de lo que está pasando también, no solo en estas demostraciones, porque estas demostraciones son solo la guinda del pastel, sino lo que está pasando también en los arrestos y en todo tipo de actuaciones de la policía cuando se trata de la minoría gitana. Estados Unidos hace unos años implementó un programa en todos los estados para que la policía pase por lo que se llamaba un perfilamiento racial, ¿no? Para ver si había, por ejemplo, la costumbre de parar los coches y de si separaban más a ciertas minorías que a otras, ¿no? Yo creo que eso se debería hacer en todos los países y desde luego se debería hacer en España, porque sabemos que la minoría gitana muchas veces es víctima de este tipo de actuaciones, ¿no? Y finalmente el hecho de que los niños estén presentes a eso, que se esté mostrando ese tipo de violencia y que se esté mostrando esa violencia contra una minoría, yo creo que lo único que hace es dar un modelo muy negativo, ¿no? Y hacer que los niños copien ese tipo de modelos, ¿no? Sabemos que los niños en ciertas edades imitan todo lo que ven y que después de este tipo de cosas pueden imitar aquellos actos en los colegios. Yo creo que esto es muy peligroso. Deus. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Dina, iría más, o sea, es un ejercicio que cuando uno prepara un acto, una acción de relaciones públicas y tal, todo esto lo tiene que tener muy controlado. Y no es algo improvisado. No viene porque le salió al guardia de repente por un acento gitano ni nada, son estereotipos. Pero que está muy enquistado y además es que es una cosa que es curiosísima. Ahora encima, gitano y rumano, ya... Sí, ¿no? Porque lamentablemente lo ves así, yo lo veo cuando tengo niños pequeños y la verdad es que el término gitano ellos lo aprenden en la escuela de una forma que tienes que estar corrigiendo constantemente porque está ahí metido. Es más, o sea, cuando a la hora en el proceso en Coruña de elegir un colegio público para mis hijos, yo quedaba alucinado con los comentarios de personas que supuestamente jóvenes y tal, y te decían, no, tal colegio no, porque hay niños gitanos en la... ¿no? Que puede haber 2, 3 por aula, no, condicionan todo y tal, o sea, que es un tema enquistado desde los Reyes Católicos, o sea, que es un tema... Y hay que ser serios. Y en la prensa también hacer un apunte que siempre tendemos a escribir cosas que no sirven para nada, como la condición de raza, nacionalidad y tal, con hechos delictivos que no conducen a nada, no aporta nada aportan a la noticia ninguna interés. Y lo hacemos de forma natural. Emitiendo más estereotipos. Que renunciaba, pero yo creo que tienen incluso base jurídica porque es una... Perdón, una interrupción. Hay un dicho que no sé si es cierto o no, pero que la prensa gallega lo tiene muy interiorizado, de una cabecera que ya no existe y que era conocida en un momento determinado por poner titulares muy estrambóticos, y hay uno que dice que ponía detenidos 3 personas y un portugués. Bueno, hay una en Argentina de un diario que se llama Crónica, que era hubo
2 muertos y un boliviano o algo por el estilo, una cosa así que querés que lo... Sí, no. No, 2 personas y un boliviano. Sí, bueno, igual, no, claro. Sería un uruguayo, si es en Argentina. Pero bueno, vamos fatal, decías. ¿Algún apunte breve, Iván? Lamentable y que espero que no se repita. Bueno, quería compartir con ustedes, un pequeño adelanto del programa Vaya V de mañana. Saben que se estrena los viernes a las 10 menos 20 y con unos contenidos estupendos, con un punto de vista alternativo de la realidad. Y una parte del programa de mañana tiene que ver con unos personajes, que son los que vamos a ver a continuación, que hablan de una determinada manera, que probablemente ustedes identifiquen quizás con algún político. Vamos a verlo. Esta lingua que estades a falar, este dialecto... Falamos o galegueiro de o povo, non? O galegueiro que están os nosos corazóns, o galegueiro dos nosos devanceiros, xente de... Vamos enxergando dende que éramos uns rapazoulos. No, porque é un amago, a verdade, que nos levamos moitos anos con o galegueiro por bandeiro, non? Mas hai moitos en medios e moita xente liña pois que cicabes non o usarela. Pero bueno, nos levámoslo por bandeira e por moitos anos e cantarolando en galegueiro e gañando moitos cartolos, claro que sí. Bueno, ás veces ves presentadores, así que se atreven, ¿no? Marabella o como cando decía o Abel Caballero, imos chear as furnas, o sea, que ves, hai xente que ás veces esmera un pouquiño e se esmendrella por falar o galegueiro, non? Pero hai algún dicionario oficial deste dialecto? Pois en frases de cote preciso. Mas eu creo que o galegueiro tamén se aprendela con a practiquela, non? Eu creo que esta tarde de xoldra, despois imos a tomar unhas cópolas, verdade? Esta tarde de xoldra, pois, se cicabes aprendamos un pouco máis de galegueiro todas e todos. Bueno, galegueiro, si quieres saber más cosas del galegueiro, quién lo practica, quiénes son estos señores tan simpáticos que se iban de xoldra con Marta Clavero, podrán verlo todo esto y mucho más mañana a partir de las 10 menos 20. Nos vamos a ver a Uxía. ¿Querías decir algo? Solamente decir que hay verdaderos fanáticos ya de Vaya V. Yo tengo 2 hijos que les encantan, están... Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien Vaya V, efectivamente. Les recomiendo descubrirlo porque la verdad porque habla de la actualidad con otro punto de vista. Te divertís muchísimo. Muy bien, Deus, a la salida te invito a tomar unas cañas. Nos vamos a ver a Uxía Rodríguez, que como saben siempre nos actualiza la actualidad. Uxía, muy buenas noches, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy, en el primer día del verano, vamos a comenzar hablando de incendios. Y es que en 9 días empieza la temporada de alto riesgo. Este año el plan de prevención y extinción de la Xunta llega con una novedad. En los montes se instalarán cámaras de videovigilancia, servirán a seguro fijo como arma de control y disuasión. Eso sí, el presidente de la Xunta evitó en todo momento concretar cuántos efectivos habrá este año. Y seguimos en Galicia porque esta mañana una cadena humana de funcionarios ha rodeado la sede administrativa de la Xunta. Cientos de trabajadores públicos han acordonado San Caetano para protestar por los recortes. Acusan a Feijóo de destruir puestos de trabajo y de minar, dicen, la calidad de los servicios públicos. Y ayer el Tribunal Constitucional legalizó Sortu, una decisión que no ha sentado nada bien al Partido Popular. Ha sido Esperanza Aguirre la que ha ido más allá. Ha planteado suprimir el Alto Tribunal y convertirlo, dijo, en una sala del Supremo. Me parece que ha llegado el momento de que nos planteemos muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido por políticos que se llaman magistrados pero no lo son. Tenemos que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo. Y vamos a hablar ahora de una de esas polémicas infraestructuras que abundan en España. Y es que hasta la televisión francesa se ha criticado el aeropuerto fantasma de Castellón. En un reportaje emitido en el canal público, el director de este aeródromo ha intentado defender la obra. Ha dicho que el aeropuerto está vacío como puede estarlo el Louvre por las noches. Dice también que todo funciona, pero que lo que faltan son los permisos. Y un avión nos tendremos que coger si resultamos ganadores del concurso que sortea una isla paradisíaca. Esta curiosa iniciativa está firmada por el gobierno de Mozambique y forma parte de una campaña de promoción turística. A partir del 1 de julio, los ciudadanos de 120 países podrán conseguir una villa en esta isla del Índico para usar durante 25 años. Los concursantes pueden participar enviando mensajes por teléfono móvil y los finalistas se verán luego las caras en un programa de televisión. Bueno, a ver si nos toca, Fernanda. A ver si nos toca, Uxía, porque entre las Islas Solomón y Mozambique yo no sé muy bien en dónde quedarme, pero me parece que en alguno de los dos sitios seguro que se pasa un verano estupendo. Gracias, Uxía, hasta el lunes. Hasta el lunes. En Barreiros.
En Barreiros. Bueno, está bien, sí, está bien. Como alternativa. Bueno, vamos a... Comentar de Esperanza Aguirre que es muy difícil ser demócrata, ¿eh? Cuesta mucho. Cuando algo te va en contra, es mejor cambiarlo todo y tomando. La democracia es difícil de asumir. Era más rentable que nos cargásemos Esperanza Aguirre que el Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver el off the record de hoy, ese resumen de la semana que hoy está muy lleno de cosas relacionadas con la actividad económica, pero contadas desde otro punto de vista. Vamos a verlo. Off the record. Feijóo era el único que lo sabía. Vivimos en un jardín, porque esto es un jardín donde vivimos sobre hierba y en unos bosques. Pero esta noche la verdad salió a la luz. Prime Minister of Solomon Islands. Y claro, Rajoy estaba completamente perdido. Y cuando Mariano se pone nervioso, se le nota en la cara. Aunque no es el único. Es que es así. Esta semana hemos descubierto que nuestro presidente es en realidad... el señor de los hilillos. Aunque sus ministros son más tradicionales. A Soraya le llega y le sobra con una mirada. También nos hemos dado cuenta de que al ministro de Hacienda no se le da nada bien eso de contar. En dos oportunidades... Hay una cosa que sí nos ha quedado clara. Lo importante es el concepto, ¿no? Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Y el concepto es que... España no ha sido rescatada porque no necesita ser rescatada. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Rescate o línea de crédito. Lo bueno es que para conseguir el dinero solo necesitamos tener un móvil a mano. Porque puede ser el FSF, puede ser el SMS. Envía un mensaje de texto. Puede ser el SMS. Envía un mensaje de texto. Puede ser el SMS. En Préstamos Avance, con cuentas claras y sin cargo sorpresa, te prestamos dinero rapidísimo. Préstamos Avance. 01800 340 50. Préstamos Avance. Bueno, Lucía Rodríguez, enhorabuena porque hoy te ha quedado sembrado el off the record. Seguro que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? De los mejores. De los mejores, bueno. ¿Te hizo gracia, Domingo? Sí, muchas gracias. Te hizo gracia. Bueno, pues nos vamos a ir a la primera. Ha sido muy comedido, ¿eh? Solo me faltó ver a Rajoy chamando a su mujer por teléfono diciendo que lo deja porque es muy estresado. Sí, efectivamente. Bueno, pues era muy final, efectivamente. Pues de los 3 de estrés. Nos vamos a la primera de la Voz de Galicia de mañana, de la primera edición. Titular de apertura: el Gobierno afirma que ni en la peor situación será necesario liquidar bancos. La banca española precisa como máximo 62.000 millones de euros. Ninguno de los tres grandes tendrá que recurrir a la ayuda pública. La foto de primera para uno de los protagonistas de la jornada, probablemente el mayor protagonista, Carlos Díbar, dimite sin mostrarse arrepentido y dice que es víctima de una conspiración. Textualmente parece ser que dijo durante esa reunión: he sido víctima de una campaña cruel. Tú no sé, Domingo, cómo interpretas lo que ha pasado. Yo mañana voy a estar con el nuevo presidente en funciones del Tribunal Supremo, un jurista reconocido y de gran categoría, Juan Antonio Siola. Le trasladaré la felicitación y los mejores deseos, porque efectivamente... Nosotros no hemos dicho nada. Pero de Carlos ya estuvimos hablando antes, y efectivamente yo creo que el daño ya está hecho, que Díbar tenía que haber adoptado esa medida contundente, o otra incluso más contundente, de decir que no ha cometido, porque efectivamente el problema es que el marco legal, que es lo que hay que hacer también, incluso con lo de incluso con lo de las cajas, ese dinero lo que tiene que ser, y lo de los bancos, es que sirva de garantía de todo el sistema. Es decir, aquí él lo hizo
perfectamente, se ha demostrado perfectamente legal, él podía haber dicho, mire, esto es legal y yo de momento, como esto da mala imagen, voy a devolver este dinero inmediatamente y voy a seguir porque esto me lo... Y ahora vamos a cambiar las reglas de... pero el daño está, el daño ha sido lamentable. Donde, que está todo el mundo, donde él dice que ha estado, dice que no ha estado con él. Es decir, en esta situación él no puede seguir se lo dijo el de Cantabria. Lo dijo el de Sevilla, lo dijeron varios. Podería dar unha explicación hoxe cando dimiteu, non, en vez de esconderse e marchar, porque tamén tería axudado a... Y además la razón última de la dimisión, como tú lo dices ahí en el titular, es que él dimite, pero no se sabe por qué dimite. Dice que no sabe por qué dimite. No sabe que dimite, y en todo caso es que aquí, si dimite y hay una ilegalidad o una irregularidad, lo primero que tiene que hacer para empezar es recuperar ese dinero, porque son, Fernanda, si me lo permites, muchos chocolates del loro, ¿eh? Es decir, dice, no, bueno, ¿por qué? No importa, es poca cantidad. Lo de los directivos de las cajas es poca cantidad. Sí, bueno, claro, que al final... Bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño repaso por esta primera de mañana. La Xunta amplía la suspensión de las obras del Gallás al 2018 y afirma que pretende hacerlo rentable. Yo no sé si Deus, esto es una misión imposible. Hombre, neste momento é a decisión axeitada, non? A mí a única duda que me queda de cara ao futuro... Non digo hacerlo rentable. Claro, facelo rentable creo tamén é unha misión casi imposible, non? Pero a duda que me queda de cara ao futuro é que é máis fácil facelo rentable coa obra acabada ou coa obra sin acabar. Claro, porque además un dos edificios que queda, que era o auditorio, se me antoxa que é dos potencialmente máis rentables, bueno, ¿no? Sí, pero fíjate, en las salesas, las conocéis, bueno, tú que has vivido y has dicho, en Madrid, empezó siendo un complejo iniciativa de la reina Bárbara de Braganza, que no se podía enterrar, te lo cuento en un segundo, enterrar junto con su marido Fernando VI, porque no era ni madre de rey ni reina, y en ese momento, con el gasto excesivo que se hizo, el pueblo de Madrid decía bárbaro gusto, bárbaro gasto, bárbara reina, bárbara obra, y termina siendo ahora, junto con el convento de Santa Bárbara, la sede del Tribunal Supremo de España. Quiere decir que este tipo de obras... ¿Cuántos años han transcurrido? Bueno, imagínate... Bueno, déjame nada, es que tenemos que marcharnos ya. Un último titular que quería compartir con ustedes. Hoy zarpa de Vigo una expedición gallega que estudiará en Groenlandia el calentamiento global. Así que alguna buena noticia que tiene que ver con los talentos que acumulamos en este país, que a pesar de la crisis no se da por vencido. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Carlos, Iván, Adina, Domingo, saluda efectivamente. Yo lo voy a saludar de parte de Carlos. Vale, pues nada. Sí, a Díbar dile... No, Díbar estará en Marbella hoy, ¿no? Lo vi el viernes pasado, el único viernes que estuvo. Lo noté totalmente desencajado. Es decir, él no dimitió el sábado porque pidió, y además se lo concedieron, que tenía una gran ilusión. El viernes era un número, no podías pisar por la alfombra, tenía la alfombra allí totalmente bloqueada para que no se manchara nada la de acceso a su... Bueno, nos tenemos que marchar. Gracias, insisto, a todos. Volvemos el lunes a partir de las 10:20. Sean felices.